Hola chicos, les voy a explicar en este video esta última actividad que va a ser una actividad de integración, digamos, va a tener algo de lo que ya vimos durante el año y algunos temas que faltaban como para darle un cierre, una integración de contenidos. Y les voy a empezar a explicar y dónde les voy a pasar el archivo que tienen que leer para hacer las actividades. El primer punto, ustedes tienen que separar las características que son propias del Paleolítico y el Neolítico. Es decir, tienen acá, bien, distintas palabras y conceptos. Ustedes tienen que separar cuáles son del Paleolítico y cuáles son del Neolítico. Y con esas palabras, ¿sí?, tienen que elaborar un texto que explique brevemente el Paleolítico y el Neolítico. Bien, o sea, todas estas palabras tienen que juntarlas en un solo texto. Que, por ejemplo, podría arrancar así. Es un ejemplo nada más. El Paleolítico es la etapa donde los seres humanos eran nómades y hacían tal cosa, ¿sí? Mientras que, o sea, agregar a estas palabras conectores, ¿bien? Ahora, el punto 2 van a tener que leer este texto de acá, ¿sí? Este de acá, no el archivo, sino este, que habla del Código Hammurabi, que son las primeras leyes escritas en la historia de la humanidad. Y en base a la lectura de esto, ustedes van a tener que responder por qué en los primeros estados surgió la necesidad de establecer leyes y normas. Acuérdense que nosotros habíamos hablado del paso del Paleolítico al Neolítico y después yo les dije que se fueron formando los estados en un videito. Ese era el próximo tema. Bien. Ahora bien, acá en la pregunta 3 dice, ¿por qué a las sociedades de la Mesopotamia asiática de Egipto se la consideran hidráulicas? Ustedes ahí sí van a tener que ir al archivo, a este que les pase acá. Fíjense, acá aparece, acá tiene el título, el surgimiento, territorio, gobiernos, leyes, el surgimiento de los primeros estados. Bien, y se fijan acá en la parte 2, dice las primeras civilizaciones, dónde surgieron esos estados. Y después fíjense el título acá, las civilizaciones hidráulicas. Bien, acá explica un poco por qué se las llamó a estas civilizaciones que se asentaron. Acá tienen el mapita donde se fueron asentando, donde surgieron los primeros estados. ¿Sí? Después, y después, bueno, ¿cuál es la importancia para las sociedades actuales de algo que ustedes se van a dar cuenta ahí cuando lean el texto? ¿Qué es eso? ¿Ustedes por qué se van a dar cuenta? ¿Por qué se las llama hidráulicas? ¿Y cuál es la importancia en la actualidad? Si no, le voy a dar demasiados indicios. Después, este texto acá habla de la sociedad egipcia. Nosotros no vamos a ver ni cuándo surgieron ni nada, simplemente que tengan en cuenta este texto que habla de egipcio y cómo era habla de Egipto, perdón, y cómo era la sociedad egipcia. Bien. Y en base a eso, fíjense, tienen que realizar una pirámide. Es decir, una pirámide con quién estaba más abajo en la sociedad, quién estaba arriba. Bien, ustedes en base a este texto que está acá. ¿Sí? Después tienen el punto 5, a qué se denomina polis. Desarrollar una respuesta señalando las principales características de Atenas. Y después la pregunta dice, ¿la democracia ateniense tenía las mismas características que la democracia en la actualidad? Si ponen sí, pongan por qué, y si ponen no, pongan por qué. Bien, para hacer esta pregunta o esta respuesta, tienen que ir acá al texto de vuelta. Fíjense que dice dos modelos de polis y acá dice Atenas. ¿Sí? Y acá explica un poco qué característica tenía. ¿Sí? Fíjense que después, acá dice la democracia ateniense, ¿no? Y fíjense que acá en este título, en la página 6, dice una democracia que no era para todos. Bien, entonces, fíjense, lean eso, cuál era la diferencia entre esa democracia de Atenas y la democracia que tenemos en la actualidad. Bien, para responder a esta pregunta. Y después, en el punto 6, tienen que usar un mapa, un planiferio como usamos a principio de año, marcar los paralelos, los meridianos, los océanos, los continentes, Argentina, Egipto y Grecia. Solamente marcar eso. Y en el punto 7, un mapa del continente americano. ¿Sí? En el mapa, un continente americano, y van a marcar los mayas, aztecas e incas, o sea, dónde se asentaron. Y acá tienen en el texto, la última parte, habla de la economía de los mayas, los aztecas y los incas. ¿Sí? O sea, para hacer esa última tienen que leer primero, acá dice la economía maya, los aztecas, los incas, y tienen que completar el mapa. ¿Bien?